¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo ciclo de Transporte al Día, el ciclo 2026 de este programa que es el oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay y que hacemos nuevamente a través de la pantalla amiga de BTV. Y como no podía ser de otra manera, el primer programa de este ciclo 2026 va a versar sobre algo de lo que está hablando todo el mundo. ¿Por qué? Y porque desde que se instaló el actual gobierno, uno de los temas prioritarios es la reestructura del sistema de transporte metropolitano, que quiere decir que involucra al Ministerio de Transporte y a las intendencias de Montevideo, San José y Canelones. Y por eso fuimos a buscar al actual director nacional de transporte. Felipe Martín ya lo fue en uno de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, pero estuvo hace 5 años, cuando el gobierno era de la coalición republicana, ¿haciendo qué? Y esa es precisamente la primera pregunta que le trasladamos a Felipe Martín. Bueno, me había retirado, había completado unos 35 años de trabajo en el transporte. Yo comencé a trabajar en transporte en el año 90 en la Junta Departamental de Montevideo. Ahí hice mis primeras armas trabajando en transporte. Cuando el intendente era Tabaré Vázquez. Cuando era Tabaré Vázquez. Posteriormente pasé con el intendente Arana a desempeñar la responsabilidad de la dirección de transporte y de tránsito, nada más que en su momento estaban integradas. Sí, en su momento era Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Ahí trabajé 2 periodos con el intendente Arana. Después, en el año 2005, cuando gana la presidencia el doctor Tabaré Vázquez, pasé a trabajar como asesor del ministro Rossi. Permanecí en el periodo de Pintado, ahí como director. Ya había estado como director nacional el último año, aunque estuvo Rossi. Tuve 5 años con el ministro Pintado y después, cuando volvió Rossi, estuve los 5 años. Me retiré y colaboré un poco en aquello de lo que pude aprender con la bancada, en los temas presupuestales, vinculados más que nada en lo que tenía que ver con la parte de transporte. Y bueno, y en esta etapa nos propusieron volver. ¿Cómo te llegó el ofrecimiento? ¿Recordás? Sí, me llamó la ministra. ¿Alguien le sugirió? ¿Sabés? ¿Te enteraste? No. Bueno, no. No, esas cosas quedan, como dicen los futbolistas, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Nosotros un poco habíamos colaborado, un grupo bastante importante de compañeros que habíamos trabajado en el ministerio. Estuvimos más que nada colaborando en la parte programática y bueno, ese fue un poco el espacio que tuvimos más próximo a trabajar con la estructura del Frente Amplio para todo lo que fue la campaña política del gobierno. La dirección de transporte, el transporte es una cosa muy dinámica, tremendamente dinámica, no solo por los avances tecnológicos, sino por el devenir mismo de la sociedad. ¿Hay algún manual? Bueno, el transporte efectivamente, o sea, es una actividad enormemente dinámica. Hay quienes acostumbran señalar que esto, para llegar a esta oficina, tuvo que venir, digamos, alguien lo tuvo que transportar. Claro. Y efectivamente, o sea, todos los bienes y las personas se mueven, digamos, en unidades de transporte, ya sea, digamos, por la parte de las mercaderías o por la parte, digamos, de las personas. Por lo tanto, es una actividad que representa tiene una importante participación en el Producto Bruto Interno del país, y es una actividad, por su dinamismo, está en permanente, digamos, movimiento y cambio. Y bueno, esta etapa nos encuentra justamente trabajando en esa etapa de cambio en el que la tecnología ha pasado, digamos, a presidir una buena parte de todo lo que tiene que ver con la gestión. A eso quería llegar, Felipe, porque debe haber representado para vos un gran desafío cuando te proponen ser de nuevo director de transporte, ¿no? Bueno, sí, es desafío porque es una actividad que insume mucho tiempo, insume muchas horas, tiene mucha
mucha exposición pública. Se requiere vitalidad, no digo que no la tenga, pero bueno, ya no soy aquel muchacho de 40 ni 50 años, y porque además el ritmo de lo que está propuesto requiere de una dinámica muy ágil, de preparar los trabajos para que un proyecto como el que está planteado, digamos, para el área metropolitana, sin apuros, pero tampoco sin demoras, pueda estructurarse para, más temprano que tarde, dar respuesta a las nuevas necesidades que tiene el país y muy especialmente el transporte, que tiene que de alguna forma retomar su rol estructurador de los viajes diarios, por lo menos que en términos masivos la gente contrata para cumplir con sus obligaciones sociales. Y vos sabías todo eso cuando te ofrecen el cargo. Todo eso lo sabías. Además, sabías que desde hace un tiempo se venía hablando de que algo habría que hacer, algo habría que hacer, algo habría que hacer. Bueno, sí, lo sabíamos, lo colaboramos en alguna medida al aporte de esa forma de pensar el Uruguay y el área metropolitana, y naturalmente que venir a trabajar acá era involucrarse directamente con esa tarea. ¿Te costó mucho decidirte? Me costó, porque una vez considera cerrados los ciclos. Como dije, había trabajado 30 años en la actividad, 5 colaborando, digamos, al tema del transporte también, pero ya desde afuera. Y bueno, volver a meterse directamente en la actividad es una decisión que hay que sopesarla muy bien. Pero bueno, como parte de un equipo también que aquí es muy importante en todas las áreas, porque este además es un ministerio que cuenta con 7 unidades ejecutoras, todas, digamos, de mucho porte. Acá está la Vialidad Nacional, está la arquitectura, está la topografía, la hidrografía, está la hidrografía, está el transporte, está, digamos, como dirección nacional el ferrocarril también. O sea, es un ministerio de infraestructura realmente muy potente, como lo ha sido siempre, digamos, en la historia del Uruguay. O sea, el Ministerio de Transporte, en el imaginario popular, es la gran empresa constructora que ha tenido, digamos, este país. ¿Y qué encontraste? Bueno, yo en realidad, por haber trabajado, en primer lugar, yo coordinaba cuando era director de Montevideo también con el ministerio. O sea, estuviste del otro lado del mostrador. Mis primeros conocimientos comenzaron como coordinaciones entre la Intendencia y la Autoridad Reguladora Nacional, que es el Ministerio de Transporte, y después por las funciones que cumplí aquí durante 10, 15 años, más o menos conocía las oficinas, conocía a los funcionarios y naturalmente también las tareas que desarrollan cada una de las oficinas. Por lo tanto, quizá del equipo que entró fui al que menos me costó adaptarme, porque ya tenía, digamos, el conocimiento institucional y el conocimiento humano de las personas, que también es importante. De todas formas, creo que debe ser para la persona, para la gestión de la persona, algo a tener muy en cuenta en cuanto a la coordinación, porque el director nacional de transporte no puede decidir por sí ante sí varias cosas sin tener coordinación con las otras áreas, pero además con el ministro o la ministra a su vez con otros ministerios. No puede el Ministerio de Transporte por sí ante sí decidir, bueno, voy a hacer tal cosa. Sí, aquí hay un trabajo colectivo dirigido por la ministra, que además lo hace de forma, digamos, muy competente, y nunca perdemos de vista de que nosotros somos funcionarios sometidos a jerarquía. O sea, si bien tenemos potestades en cuanto a las funciones, los cometidos y las obligaciones, las decisiones se toman naturalmente en coordinación con el vértice, digamos, de la pirámide de la actividad que es la ministra, ¿no? Felipe, ¿te ha costado mucho involucrarte y pararte frente a esta gran revolución que se dice va a tener el transporte? Bueno,
Siempre estos desafíos sacuden, porque las cosas nuevas exigen, digamos, también tiempos diferentes, ritmos diferentes, y un trabajo, por sobre todas las cosas, muy ordenado, muy cronometrado, y además es un trabajo en el que el Ministerio es socio de 3 intendencias. ¿En qué sentido? El futuro, digamos, del transporte metropolitano va a quedar, digamos, sobre una autoridad que va a estar integrada por el Ministerio de Transporte, por la Intendencia de Montevideo, por la Intendencia de San José y por la Intendencia de Canelones. O sea, esa autoridad como figura pública fue aprobada, digamos, ya en el presupuesto, pero naturalmente que eso hoy no está todavía funcionando porque requiere establecer los convenios de adhesión, de cuáles van a ser y hasta dónde, los niveles de competencia que se van a delegar en esta autoridad, en materia de gestión, en materia tarifaria, en materia de líneas, etcétera. Lo que hoy estamos trabajando es con una unidad transitoria de esa agencia, que en realidad cumple hoy un poco la doble función de ir coordinando todas las tareas que se están llevando adelante con los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, CAF y BID, para encomendar los estudios que acompañen la base de las decisiones que pues tengan que tomar todas esas autoridades a la hora de decidir cuál es, en última instancia, el proyecto ejecutivo definitivo que se va a llevar adelante. Me gustaría volver sobre ese tema más adelante, Felipe, cuando empecemos a hablar del futuro del transporte. Me gustaría en el próximo bloque que me cuentes cómo funciona la Dirección Nacional de Transporte, es decir, qué alcance tiene, qué oficinas tiene en el interior, cómo se coordina con el interior las cosas que hay que hacer, cómo se controlan las cosas que hay que hacer. Uno agarra un auto y hace 400 kilómetros y ve un cartel que dice aquí comienza jurisdicción nacional. Calculo que eso es de la Dirección Nacional de Transporte. ¿Cómo es la relación de esta centralidad que estamos manejando ahora con todas esas zonas del interior? ¿Me permitís hacer una primera pausa? Cómo no. Y después seguimos charlando. Muy bien. Señores, estamos hablando con el Director Nacional de Transporte, Felipe Martín, en este primer programa del nuevo ciclo 2026 de Transporte al Día. Después de la pausa, profundizamos y nos metemos en la propia dirección para ver de qué forma actúa y de qué forma se relaciona con todo el territorio nacional. Ya volvemos. Señores, continuamos hablando con el Director Nacional de Transporte, Felipe Martín. Estamos aquí en su despacho de la Ciudad Vieja, en la sede del Ministerio de Transporte. ¿Cómo es la presencia de la Dirección Nacional de Transporte en el resto del país, Felipe? Bueno, primero, la Dirección Nacional de Transporte tiene 3 direcciones generales. Tiene una Dirección General de Transporte Aéreo, una Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y una Dirección General de Transporte por Carretera. Básicamente el grueso del trabajo que lleva adelante la Dirección Nacional de Transporte está, digamos, en el modo carretera. No desmerezco los otros dos modos, pero tenemos, digamos, ahí va, tenemos una competencia más compartida con otros organismos del mismo rubro. El transporte por carretera se divide básicamente en el transporte de los pasajeros y el transporte de la carga. En el transporte de pasajeros tenemos los servicios de transporte de pasajeros por líneas regulares, tenemos el transporte líneas internacionales y tenemos lo que son los servicios turísticos u ocasionales, que se dice. Y en el transporte de carga tenemos el transporte de carga nacional y el transporte de carga internacional. La Dirección Nacional de Transporte tiene presencia en todo el país, o sea, tiene 13 oficinas en el Uruguay,
tiene Bella Unión, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, tiene en Durazno, Tacuarembó, Rivera, La Valleja, Maldonado y Rocha. Son 13 oficinas, Colonia creo que me salté, 13 oficinas y 9 pasos de frontera. O sea, los pasos de frontera los atiende todos en régimen de 24/7 por los 365. O sea que siempre hay una días persona del año. allí. Siempre tenemos en régimen de 12/24 2 funcionarios que cubren, digamos, el paso de frontera. Trabajan 12 horas y descansan 24. Con 2 funcionarios se cubre el horario. Tenemos naturalmente asignado también todo lo que tiene que ver con la función de ser los policías del control de los pesos, digamos. En Eso te iba a decir, ¿no? Las balanzas, las famosas balanzas. Hay 33 balanzas a lo largo de todo el territorio nacional, balanzas que pesan en movimiento, balanzas dinámicas, que están todas automatizadas. Trabajamos con un centro de monitoreo que está instalado acá. Es un gran panel electrónico en el que se está mirando qué es lo que está pasando. Está todo filmado. Qué es lo que está pasando, digamos, ahí, todo con cámara. Eso es para que ningún camión exceda el peso permitido. A los efectos de evitar, digamos, de que se excedan los pesos máximos admitidos, como forma de contribuir a proteger la ruta, las inversiones más importantes que realiza el Ministerio en materia de erogaciones presupuestales, que es el mantenimiento y la construcción de las rutas y de los puentes, ¿no? Los pasos de frontera, esos que decís que se atienden permanentemente, ¿qué controlan? ¿También hay balanzas allí? Bueno, hay balanzas también por los pesos de salida y de entrada. Eso ya están en jurisdicción de la Dirección Nacional de Paso de Frontera. Por lo general ahí las oficinas que coexistimos trabajando es aduana, transporte, migraciones. Por los temas fitosanitarios está ganadería. Está también salud pública. Y ocasionalmente, si se requiriera, se solicita la intervención de algún otro ministerio. Pero en general esas son las oficinas permanentes. Se controla todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Naturalmente que todo eso se realiza de forma electrónica. O sea, en el caso particular de la carga, hay la web de aduana y la web del ministerio conversan simultáneamente para armar lo que es el comercio exterior, que es un documento digital que se llama Manifiesto Internacional de Carga, documento de tránsito aduanero, que es el que se controla indistintamente para salir del país o los correspondientes de los países que integran el Mercosur. ¿También controlan que los vehículos a los que hacemos referencia tengan las inspecciones necesarias? Sí, por supuesto, los vehículos tienen que estar habilitados, o sea, hay que conversar con la web cuando la empresa toma, digamos, uno de sus equipos y sus semirremolques para armar, digamos, el viaje. Esos vehículos se pueden incorporar en la transacción electrónica en la medida de que la empresa está, digamos, regular, ¿no? Supongo que todo el personal de todos esos lugares que me decís es gente de la zona. Sí, toda Calculo gente, digamos, que uno de los requisitos. Que tienen residencia en los departamentos, efectivamente. Bien. Hablando del cuidado de las rutas, hace poco tiempo tuvimos aquí muy cerca de Montevideo un insuceso donde un camión se llevó puesto un puente. Estuvo mucho tiempo en trabajos, arreglos, reparaciones, y ahora nos sorprende, y la pregunta es el ministerio el que nos sorprende colocando sensores que avisan de la altura y de no sé cuántas cosas más? Sí, ese pórtico está ahí a la altura de la Rambla Portuaria, próxima, antes de pasar, digamos, por donde el acceso, digamos, ingresa desde Boulevard Artigas hacia Capurro, es para detectar la altura. La altura permitida es 430. Se admiten otras alturas, tienen que ser previamente gestionadas acá, digamos, con el Ministerio de Transporte. Hay otra altura permitida que es hasta 450, pero esa altura tiene que ser gestionada acá.
a los efectos de que ningún vehículo exceda, digamos, el límite de lo que allí está establecido. Si excediera, digamos, va a saltar una chicharra y va a haber un anuncio en donde se le está solicitando que entre a lo que se llama una zona alejada, digamos, de la Rambla, que se llama zona de alige, a donde inmediatamente va a concurrir, porque el sistema está pensado para que cuando acontezca un fenómeno de esa naturaleza se dé inmediatamente aviso y se concurre al lugar, digamos, a resolver el tema, digamos. ¿Y cómo se resuelve? ¿Se le cobra una multa? No, en ese caso, en primer lugar, se verifica que está, digamos, con una altura no autorizada y que además no tiene gestionado un permiso. Por lo tanto, digamos, se le busca la forma de regularizar, si efectivamente esa es la altura que lleva, cuál es el recorrido que tiene que realizar. Bien. Mucha gente nos ha preguntado durante mucho tiempo y no hemos sabido responder, ¿quién pagó los gastos de la reparación de ese puente que tiró un camión? Bueno, eso fue realizado, digamos, con presupuesto del Ministerio, pero me consta que Jurídica está llevando adelante, digamos, un contencioso con los responsables, la empresa responsable que tiró abajo. Ese pórtico que me contás, ¿solamente acá en la salida oeste o debajo de cada puente va a haber uno? No, después lo que hay, nosotros además de las balanzas, iniciamos a partir ya del fines del año pasado, la colocación vamos a colocar 20 pórticos, en estos momentos ya llevamos 3 colocados, uno en la ruta 12 con la 55, otro en el bypass de la ruta 6 a la altura de Duraznos, y el último en la ruta 26, casi confluencia con ruta 5. Este sistema de pórticos es de tecnología avanzada, permite inmediatamente leer a través del tag del vehículo, el tag es el que se utiliza para el telepeaje, el tag, la lectura de la matrícula, o en el futuro, si se adoptara la matrícula digital, tiene incorporada la tecnología para hacerlo, para identificar si en primer lugar ese vehículo está en condiciones reglamentarias de circulación. O sea, si tiene, por ejemplo, si pasó la inspección anual obligatoria, que se realiza aquí todos los años, si tiene inspección técnica, si tiene seguro y si tiene el permiso nacional de circulación. Además, permite también a velocidad crucero identificar si el vehículo viene vacío, viene cargado o viene con sobrepeso, ¿no? Lo cual es un elemento que a través de sistemas de algoritmo con sensores que están colocados, digamos, entre pórtico y pórtico, permite, digamos, registrar la carga del vehículo. Cuando certifiquemos el sistema totalmente, después que estén colocados los vertepórticos, comenzará, digamos, a tener efectos punitivos. Por ahora son simplemente disuasivos. Bien. Si te digo la palabra SICTRAC, ¿te suena? Sí, cómo no. ¿En qué está eso? Bueno, SICTRAC fue un procedimiento diseñado a los efectos de incorporar en un sistema toda aquella información que fuera de utilidad de distintos organismos públicos a los efectos de los cometidos que tienen a lo largo de su gestión. Fue dejado de lado. Nosotros en esta etapa lo que estamos es trabajando, como habíamos comprometido, en obtener la trazabilidad de la carga. ¿A través de cómo? Bueno, a través de la guía. Ya prácticamente el año pasado en la Expo Carga dimos a conocer el lanzamiento, o sea, la guía de carga indistintamente se va a realizar a través de la página web o se va a hacer a través de una aplicación en el teléfono. Hoy estamos en una experiencia piloto trabajando con 15 empresas y una flota de 370 camiones aproximadamente, que nos va dando efectivamente los puntos de origen, de destino de la carga, el itinerario, o sea, las rutas por donde lo recorre, el rubro, la empresa, el camión, el chofer y de alguna manera el precio de la referencia, digamos, por ese flete. Eso lo que va a permitir es tener mucho más ordenado todo lo que tiene que ver con la circulación de una actividad que se ha multiplicado, por lo menos en los últimos 25 años, prácticamente por 5, porque en el año 2004 se movían 8 millones de toneladas, hoy se están moviendo cerca de 40
40 millones, se cuadruplicó casi el parque automotor, y entonces, a los efectos de llevar adelante, como se decía al principio de esta entrevista, cómo se controla, bueno, en estos tiempos son tiempos de controles con tecnología, y no tiempos de control con pie a tierra. De todas maneras, nosotros indistintamente también estamos desarrollando sistemas de controles disuasivos con equipos que miden lo mismo que los pórticos, pero que simplemente los pórticos son fijos y estos equipos son móviles. Son 10 camionetas que las dimos a conocer y presentamos la primera acá en la puerta del Ministerio. Hoy ya tenemos incorporadas 5, tenemos 5 más que ya están en taller, próximas a salir en los próximos meses, se van a distribuir en función de cómo es el mapa de movimiento que tiene el Uruguay, tanto en las actividades de producción como en actividades propias también que son captadores de movimiento de pasajeros. Por ejemplo, en la semana de turismo, en la semana de la cerveza, lo que puede ser la fiesta del río en 33, los fogones o Minas en Abril, por poner ejemplos. Entonces, hacia ahí también se despliegan estos equipos a los efectos de ser disuasivos y controladores de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas para una circulación segura. ¿Te olvidaste la patria gaucha, la gente de Tacuarembó? Bueno, también, sí, seguramente muchos otros eventos que hay a lo largo del país. Vamos a hacer la segunda pausa, Felipe, y no? después sí, ahora, después de ella, nos venimos a lo que está trabajando Montevideo, Canelones y San José para cambiarle la cara al transporte metropolitano. Señores, nueva pausa aquí en Transporte al Día, estamos hablando con el director nacional de transporte, Felipe Martín. A la vuelta de ella nos metemos en el transporte metropolitano. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día, en este primer programa del ciclo 2026. Lo hacemos inaugurándolo con el director nacional de transporte, Felipe Martín, y les habíamos dicho antes de la pausa que queríamos profundizar en esto que es el gran cambio que va a tener el sistema de transporte metropolitano. Felipe, la gran novedad que uno por ahí intuye es la creación de la agencia, ¿verdad? Que es un organismo o un órgano, un instituto que va a funcionar uniendo Montevideo, Canelones y San José y el Ministerio. Sí. Y capaz que algún otro organismo más también. Bueno, en principio son los que están previstos y aprobados por el presupuesto, por la ley de presupuesto. En realidad la agencia va a ser depositaria de la transformación del transporte a nivel metropolitano. O sea, no tiene hoy sentido la agencia si no estuviera justamente tomando el territorio, estamos hablando del 3% de la superficie del Uruguay, donde vive el 60% de la población, en donde prácticamente coincide realizarse más del 40% de la actividad que desarrolla el país y concentrado en una buena parte donde se produce también, digamos, buena parte del Producto Bruto Interno. Quiere decir que ahí vamos a tener una superficie para trabajar aproximadamente con una flota del orden de unos 2.300 ómnibus, que son las flotas que integran, digamos, estos subsistemas, para estructurar corredores troncales, ¿no? En este caso estamos hablando, los más nombrados naturalmente son los que aparecen en el proyecto, que es Avenida Italia con San Atasio, es 8 de octubre, Camino Maldonado y Ruta 8, como forma de atender, digamos, esos dos grandes puntos. O sea, el corredor 8 de octubre, Camino Maldonado, es el corredor número 1, digamos, en materia de transporte de pasajeros. ¿Es por donde pasa más gente? Es la que utiliza más el ómnibus. O sea, si bien en la zona de la ciudad de la costa hay más población, en donde más ómnibus de acuerdo a la población se utiliza, es en el corredor 8 de octubre. O sea, hay un tema a tener en cuenta. Estamos hablando en total entre los dos corredores
más de cerca de 400.000 habitantes en general, ¿no? Claro. Es una cifra, digamos, Ujú. muy, muy grande. Y si hablamos de la ciudad de la costa, estamos hablando que en la década del 80 había 2 de cada 10 hogares tenían auto. Hoy Hoy 8. 8 de cada 10. Seguro. Entonces, eso ha invertido, digamos, la pirámide y es lo que de alguna manera hoy establece el desafío de que el transporte público sea capaz de retomar ese rol estructurador de los viajes masivos que colaboren a descongestionar la trama vial de lo que Claro. hoy está aconteciendo en materia de tiempos. Cuando uno de los factores justamente Ujú. de los tiempos modernos para la gente es la necesidad de tiempo. Ujú. Por lo tanto, la agencia va a ser un poco depositaria de esa transformación. ¿Qué pasa con la otra zona de Montevideo, la zona oeste? Centro y oeste. Bueno, la zona centro y oeste nunca aparecen tampoco fuera de todo esto. Nosotros estamos trabajando con San José. Claro. San José no es casualmente de los corredores que tiene un nivel de congestionamiento tan alto, lo cual no quiere decir que no tenga igualmente la importancia de atenderlo con la misma responsabilidad, tener en cuenta que además de Santiago Vázquez hacia el kilómetro 32, en lo que se da en denominar la ciudad del Plata, hay cerca de 40.000 habitantes. Claro. Estamos hablando que tiene una población mayor a algunos departamentos Sí. en total del país. Ajá. Por lo tanto, hasta Plaza Pascual, ¿no? Estamos hablando. lo que se llamaba, digamos, la Plaza Pascual en el 32, o sea, donde está la gran rotonda. Exacto. Después se extiende, porque nosotros como servicios metropolitanos se llega, digamos, hasta el kilómetro 51. Libertad. En por Libertad, Ahí está. ahí va, efectivamente. Entonces, por ese lado, trabajamos todo lo que tiene que ver con los servicios más directos y semidirectos, van por accesos, y los servicios más de camino, que son los que tienen que de alguna manera estructurar el traslado de gente que vive en aquellos lugares, pero puede trabajar en Montevideo, de los servicios que también salen de Río Branco, pero ahí ya va por el corredor Agraciada y después agarra lo que vendría a ser el par Santa Lucía Yupes, hacia Santa Lucía para salir, Yupes para entrar, Valle Verdes hasta, digamos, Santiago Vázquez, y después Santiago Vázquez transcurriendo, digamos, por adentro de todo lo que es la ciudad del Tigre, desde Delta hasta la punta, digamos, de lo que es la Playa Pascual. ¿Cómo va a funcionar la agencia, Felipe? Es decir, solamente jerarquías designadas, va a tener presencia de la sociedad civil, va a tener presencia del tercer nivel de gobierno, es decir, en las zonas. ¿Cuál es la idea? Bueno, en primer lugar tenemos contratada una consultora, que es la que ha hecho un informe preliminar, no está establecido todavía el definitivo. En primer lugar se hizo un relevamiento de cómo comenzó Europa, digamos, a trabajar, fines de la década del 90, en lo que fueron las primeras áreas metropolitanas que se estructuraron para gestionar el transporte. Más acá en el tiempo, sobre fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ya comienzan a verse también agencias metropolitanas en la zona latinoamericana. Y después la conformación de la agencia tiene que ver, primeramente desde el punto de vista legal, con los aspectos que contempla una figura pública no estatal, en este caso, que está, digamos, normada por leyes nacionales. Y del punto de vista funcional, la representación que tiene que haber institucional de todos los que la integran, pero naturalmente que allí lo que hay es una representación, en primer lugar, política, honoraria, naturalmente, pero posteriormente la agencia tiene que de alguna manera trabajar con gerencias, o sea, con gente que va a ser llamada con muchísima idoneidad y con experiencia para llevar adelante una gestión que va a tener que de alguna manera tener que ver con aspectos de flota, con aspectos tarifarios, con aspectos de línea, con temas de infraestructura relevante, pero fija. Sí, claro. Porque estamos hablando de corredores, estamos hablando de puntos, digamos, de ascenso que van a ser
cerrados con sistemas de validación de viaje a los efectos de que cuando se suba el ómnibus no se pierda tiempo, o sea, las puertas se abren y es para ascender y descender, y ya el que asciende, digamos, ya pagó su boleto, y por lo tanto ahí se maximiza la utilización del tiempo, que va a tener que naturalmente tener una máxima coordinación con quienes gestionan los semáforos, porque los semáforos van a estar de alguna manera priorizando la onda verde para cuando pase el ómnibus. Va a tener que naturalmente trabajar en cuestiones de tecnología, porque todo lo que hoy está aconteciendo en el área metropolitana a través de la tarjeta STM está, digamos, siendo objeto de un seguimiento tanto de los viajes como de los boletos que se venden. Por lo tanto, va a tener que ver también con la parte financiera de la recaudación, y en todo lo que hace a los efectos más en detalle que tiene que tener la gestión del transporte público. Los costos operativos de todo, empezando por, obviamente, los corredores, pero también las máquinas, las líneas alimentadoras, todo eso, ¿es por cuenta y obra exclusivamente del Estado? ¿O las empresas privadas? O sea, acá nosotros tenemos la autoridad que regula y los operadores privados que sirven las líneas, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos seguramente es a generar a lo mejor una sociedad más fuerte a la regulatoria, en cuanto a que la participación del Estado va a ser, digamos, una apuesta fuerte en materia de infraestructura fija, ya sean corredores o paradas o puntos de transbordo. Naturalmente hay obras de ingeniería civil complejas, ¿no? Estamos hablando no solamente de soterramientos parciales, sino que estamos hablando también de pasos a nivel. Estamos hablando de dos corredores que son muy importantes y que tienen atravesamiento de colectoras norte-sur, que es necesario atender, porque no se trata de que priorizar el transporte público es trancar todo lo demás que circula. Digo, acá hay que buscar la armonía para que las prioridades que tenga el transporte público no vayan, digamos, en desmedro de que el resto de todo lo que tiene que ver con la movilidad empeore. Es mejorar toda la movilidad. Por lo tanto, pasos a nivel importantes en Luis Alberto Herrera por parte, digamos, de las dos arterias colectoras, lo mismo Valle Ordóñez, y en el caso particular de Avenida Italia se va un poquito más lejos hasta la zona de Bolivia. Ya vamos a hacer la última pausa, Felipe, y entrar en el último tramo, pero brevemente. También alguna obra civil para los lugares de transbordos. Un día de lluvia no pueden estar allí en una esquina o únicamente que sea ya soterrado, todo lo demás. Todo eso hay que pensarlo. No, naturalmente. O sea, los lugares de transbordo tienen que ser optimizados. O sea, yo no puedo bajar en una esquina y bajar en diagonal para hacer el transbordo en la otra punta. O sea, están direccionados y concretamente establecidos en los puntos para que sea en nivel o sobre superficie se realicen en el propio punto en donde se desciende. ¿Puedo hacer la última pausa? ¿Cómo no? Señores, hacemos la última pausa y para el último tramo no le pregunté nada, a propósito, ¿qué pasa con el famoso túnel? ¿Se hará, no se hará? ¿Por qué el presidente no lo nombró? ¿Qué dirá Felipe Martín del tema? Quédese que en la última pausa, en el último tramo, perdón, lo vamos a develar. Bien amigos, ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy. Estamos charlando, repito, con el director nacional de transporte, Felipe Martín. ¿Qué pasa con el túnel? ¿Se hace, no se hace? Bueno, ¿te gustaría que se hiciera? ¿No te gustaría que se hiciera? Bueno, en realidad son 3 kilómetros de un corredor que va a tener entre Avenida Italia y 8 de octubre seguramente unos 60 o más de 60 en total, pero es neurálgico. ¿Qué es neurálgico? Neurálgico es considerar de que la salida de lo que es el corazón, digamos, de la capital, que es la Ciudad Vieja, recordar que además
Montevideo y además los sistemas urbanos, buena parte, digamos, todos los recorridos que hacen, mayoritariamente entran, digamos, a esta zona de la capital. Entonces, el dinamismo que tiene que ser capaz de resolver el transporte tiene que ir acompañado, digamos, de toda una recuperación urbana. Claro. O sea, estamos hablando de una zona emblemática de Montevideo, que todos queremos, y particularmente los que conocimos el centro otros años, no lo añorábamos como aquellos años porque las cosas indudablemente van cambiando y hay una mayor desconcentración de muchas actividades, pero es sí un factor a tener en cuenta y es un factor de equilibrio. Por eso los estudios que se encomendaron, digamos, para todas las alternativas posibles, de que sea un sistema únicamente por superficie, sobre 18, de que fuera de superficie, pero en vez de tomar 18 a los efectos de un mejor aprovechamiento del espacio público, se trasladaran a que ese corredor se pudiera realizar sobre las paralelas que lo admiten, digamos, hacia el norte, que vendrían a ser Colonia de entrada y Mercedes de salida. O en los casos, digamos, en que fuera sobre 18 de julio, la alternativa de un soterramiento total, hasta Tres Cruces, que son los 3 kilómetros, un soterramiento parcial, que pudiera ser hacia la zona de Ejido, o un soterramiento parcial, pero que fuera un poco más adelante, hacia la zona de Fernández Crespo. Estas son el abanico de alternativas que están planteadas justamente para no dejar nada sin medir, claro. Evaluar, digamos, cuál de todas las alternativas o una combinación de las mismas pudiera arrojar el mejor de todos los equilibrios, sin descuidar que el objetivo, digamos, fundamental que tiene, digamos, el proyecto, que es el de dinamizar el transporte, no como una entelequia separada de todo del componente, porque el transporte es un componente importante de la ciudad y por lo tanto la ciudad es parte, digamos, del transporte, pero que aquellos elementos vinculados a la regularidad del servicio, la frecuencia, la confiabilidad y en última instancia los tiempos de viaje estén contemplados, digamos, en el resultado final. Cuando el presidente habló el otro día en la Asamblea General, puso 2 fechas, 2027 el comienzo de los trabajos y 2029 ya comienzo la operativa. ¿De esa manera les marcó la cancha o ya estaba más o menos pensado que ese iba a ser el cronograma? Bueno, es el capitán del barco. Claro, es el que manda. Es el que manda. Yo creo que él ya lo tenía establecido así, creo que nos hizo el recordatorio. Sí, les recordó. Recordó de que tienen este año en el cronograma pautado, tal como prácticamente ustedes vieron que ya se publicaron 7 trabajos que son muy, muy importantes y muy completos, no son los únicos, están llegando, digamos, otros trabajos que van a ser publicados, muy especialmente este que les decía yo de la agencia, otro que analiza las distintas modalidades y ofrece para que cada autoridad o todas las autoridades puedan, digamos, naturalmente ver los convenientes, las ventajas, los beneficios, las dificultades o las contrariedades, y por lo tanto está previsto, sí, que este año, por ejemplo, ya entramos en la fase de lo que es el anteproyecto, o sea, ya se están redactando los términos de referencia para el anteproyecto. ¿Qué quiere decir el anteproyecto? Que todo lo que se ha producido, que buena parte del componente de lo que va a terminar siendo, se vaya armando y formando a los efectos de ya ir precisando los llamados, los pliegos de lo que van a hacer en el futuro, los llamados de licitación, porque hay un buen componente de obra civil, digamos, que va a estar, que demanda, digamos, este proyecto y que tienen que estar pronto para atender naturalmente los tiempos que todo esto tiene en el procedimiento administrativo, en cuanto a los plazos que se publican, los tiempos, digamos, para la presentación de las ofertas, el estudio de las mismas, las vistas que hay que dar. Estamos hablando de licitaciones que van a ser internacionales, con lo mejor de lo internacional y con lo más destacado y lo mejor, digamos, del país, porque seguramente va a tener que hacerse
en varios frentes este trabajo. Claro. No se va a poder hacer de una vez y hasta el final, para poder cronometradamente tener, digamos, la administración de los mejores tiempos, para por lo menos, como dice el presidente, tenemos que llegar al 29 y mostrar una parte del resultado. La cúpula de toda la gente que está laburando en esto va a ser de la agencia. La cúpula de arriba. Bueno, en realidad hoy estamos trabajando personal que indudablemente estamos integrando lo que es la unidad transitoria, con técnicos de todas las instituciones, más el equipo consultor, que han puesto, digamos, el BID y la CAF, más los consultores internacionales, muchos de los cuales se han acercado y para la producción de estos trabajos han estado, digamos, trabajando en el Uruguay, o han estado naturalmente viajando, y bueno, y eso también es parte, digamos, de este esfuerzo de combinar lo mejor de quienes han trabajado en estos proyectos en Latinoamérica y en el mundo, para tener un poco la expertise de todo lo que ya pasaron los que tuvieron que hacer estos trabajos, ¿no? El BID, el Banco Mundial y la CAF, además de financiar todo este trabajo, ¿van a también financiar la obra? Es que los fondos justamente vienen acompañados de esos créditos. Por ahora nosotros tenemos ya autorizados dos créditos de hasta 300 millones con una multilateral y 500 millones con otra. Y hay ya un primer monto de 10 millones de dólares que están ya reservados para el comienzo de lo que pudieran ser ya los primeros llamados de licitación. Pero todos estos trabajos que se están haciendo hasta el día de hoy todavía con fondos de cooperación. No hemos tocado todavía un peso de los créditos de las multilaterales. Bien. ¿Felipe Martín piensa terminar el mandato del presidente Orsi o va dependiendo de la marcha camión, como dicen los carnavaleros? Bueno, yo vine con el compromiso de trabajar y concentrarme en la dirección y muy especialmente en este proyecto, y vamos a trabajar hasta que la autoridad que nos pidió que viniéramos lo diga. Perfecto. O sea, acá nadie está de una vez, sí, claro. y para siempre. Claro. O sea, no, yo pensaba, en función del estrés que implica, capaz que yo estoy un par de añitos y... Bueno, eso es, mientras la biología lo permita... Como decía el presidente Vázquez. Como decía nuestro querido compañero Tabaré Vázquez. ¿Cómo es un día de Felipe Martín? Y bueno, es un día bastante parecido a lo que hacen los uruguayos. Sí. O sea, es un despertarse muy, muy temprano. ¿Qué es muy temprano? Prender la radio, y 6:30 por ahí yo ya prendo la radio. Soy de la generación de la radio. Que escucho la radio porque mientras me voy moviendo escucho, no miro. Alguien dice por ahí que Uruguay amanece escuchando radio. Seguramente, seguramente. ¿Y después? ¿A qué hora venís para el ministerio? Y yo más o menos 8:30 ya ¿Está por acá? Estoy por acá. Ya empiezo a mirar un poco el orden del día y las cosas que tengo pautadas por la agenda. No voy a decir que abro acá el correo, porque el correo hoy lo tenemos incluso en el celular, programado en el propio celular, el correo institucional, el correo personal, está todo en el celular. Hay muchas cosas que además se hace a través de las redes sociales, claro, y el WhatsApp. Nosotros tenemos, digamos, también acá en el equipo de gobierno un WhatsApp institucional, que es el que la ministra interactúa en cualquier momento las 24 del horas del día. Y cuando las necesidades lo requieren. Y bueno, y después acá, naturalmente, distribuir los tiempos de trabajo con las oficinas. Hay que programar salidas también, porque al interior nosotros tenemos que salir. Si bien nosotros tenemos jefes regionales, tenemos, digamos, también una dirección intermedia que de nuestras 13 regionales están repartidas más o menos de a 4 y 5, o sea, tenemos jefes que son los que lo atienden. ¿Vas a hacer el viaje inaugural de esos ómnibus? ¿Qué son? ¿Acoplados, largos, cortos? Bueno, en principio, ¿con chofer, sin chofer? Todo indica, son con chofer, no nos vayamos demasiado lejos. O sea, hay experiencias en el mundo que... Hay experiencias, sí, pero no. Creo que Uruguay no lo va a bancar eso. Todavía estamos trabajando sobre esta dinámica.
Sí, en principio todo indica que la opción, digamos, del BRT en los estudios y un poco también mirando la experiencia latinoamericana, o sea, prácticamente en lo que son los BRT mundiales, Latinoamérica está en más del 50% de la experiencia, o sea que el transporte en Latinoamérica se desarrolla mucho en sistemas BRT de superficie, naturalmente. Hay soterramientos también parciales en algunos lugares. El Uruguay en estos casos lo exigiría en este tramo, digamos, extraordinariamente excepcional, porque después la geografía, digamos, del área metropolitana es bastante amigable en ese sentido para facilitar la circulación sobre nivel. Y por otro lado, porque estos proyectos son ambiciosos en cuanto a los trayectos y las distancias, y también, digamos, hay que medirlos en función de los números que hay, ¿no? Más bien. O sea, estas cosas se administran con la plata que hay. Con los pies en la tierra. Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy, el primer programa, reitero, del ciclo 2026 de Transporte al Día. La invitación es para el próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, aquí en BTV. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y los esperamos la semana que viene.